Muy buenos días, mis amados y preciosos hermanos. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Que Dios ponga tanta bendición como Él desee en su corazón para con cada uno de ustedes. Pues ya estamos aquí en esta hermosa mañana de continuar. Así que sabemos perfectamente que todos dependemos de Él, por Él y para Él. Así que, hermanos, pues no nos queda más que tener una gratitud sincera, un amor sincero, ¿verdad? Un deseo de acercarnos a Dios sinceramente. No lo hagamos forzadamente. Dios no quiere nunca, Dios nunca acepta nada forzado, ni como decimos, ni de dientes para afuera. Necesitamos aprender la honestidad, la sinceridad, primeramente hacia Él, que es la fuente de toda bendición, de toda gracia. Así que, hermanos míos, pues vamos a orar, invitando a nuestro Dios para que Él esté con nosotros y que Él venga a bendecirnos con su hermosa presencia. Oremos dándole gracias a nuestro Dios y haciéndole una invitación. Mi Dios y Padre eterno, en esta hermosa hora quiero bendecir tu precioso nombre. Quiero darte las gracias por la vida que tú nos concedes en esta hora. Gracias por la vida de nuestros amados hermanos de internet, que, Señor, tú sabes que para ellos es estos estudios de la mañana, Señor, porque ellos, algunos pueden estar en vivo, otros en diferido, pero tu palabra, Señor, estoy seguro que tú la pondrás en alto, haciendo que tu verdad y tu palabra, Señor Dios, sea bendecida en el corazón y la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Mi Dios, por favor, ven a estar con nosotros en esta hermosa hora, en este estudio bíblico, Padre, y bendícenos conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Permanece con nosotros y te ruego que pongas la unción, la inspiración, la impresión de tu palabra en el corazón de todos mis hermanos que visiten esta página. Te lo ruego en tu nombre, en el nombre glorioso de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, pues como ustedes saben, mis hermanos, estamos en un estudio bastante interesante y muy actual para nuestros días. Depresión emocional, su causa y su cura. Como pueden darse cuenta, mis hermanos, he venido enseñándoles con mucho ahínco, les he estado enseñando la importancia de este tema para la iglesia, para la congregación hoy en día. Es tan necesario, amados míos, que seamos conscientes de la gran necesidad que tenemos de aprender sobre este tema tan apasionante. Digo apasionante porque a la larga, al irlo escudriñando mediante las Escrituras, se vuelve un tema emocionante. Así que, amados míos, al continuar, ayer estábamos viendo acerca de la importancia de estudiar sobre la triple naturaleza del hombre. Y les estaba mencionando que a través del estudio de la triple naturaleza del hombre, que es precisamente el cuadro que les he presentado luego a ustedes con estos círculos, con los 15 sentidos y cosas como estas tan interesantes en la palabra de Dios, que la verdad, mis amados míos, ha sido tan excelentemente bueno lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de este mensaje. Por ejemplo, les he dicho, toda la fuente de depresión viene de nuestro estado de la triple naturaleza del hombre, que fue como Dios nos creó. Ayer les mencionaba que en este caso, si nosotros tenemos una triple naturaleza en forma individual, personal, pues es obvio que también Dios tiene lo mismo. Dios también tiene una triple naturaleza, Dios el Padre, el Hijo tiene una triple naturaleza, el Espíritu Santo tiene una triple naturaleza. Y afortunadamente, hermanos míos, cuando ustedes oyen esto que estoy diciendo,
Ya hay en YouTube predicaciones que, gracias a Dios, he podido compartir para muchos de mis hermanos de internet. He podido ya compartir y han quedado ya plasmadas ahí en YouTube todo lo relacionado a este asunto de la Trinidad de Dios, y estuve hablando sobre cómo Dios tiene cuerpo, Dios tiene alma, Dios tiene espíritu, como un maravilloso ser divino individualmente, y el Hijo por consecuencia igual, así el Espíritu Santo. Así somos también nosotros. Así que ahora vamos a continuar, antes de entrar en el asunto de la triple naturaleza de lleno. Vamos a continuar un poquito. Y yo les decía a ustedes ayer, puesto que la rueda del ser humano da vueltas y está motivada por la flecha direccional de su propia voluntad, entonces, hermanos, nos es importante comprender qué exactamente aconteció a la rueda y al eje del hombre, a la voluntad humana, cuando éste aún vivía en el huerto del Edén. Es muy interesante porque ustedes saben, hermanos míos, que todo el mal que el ser humano, posee, claro, sabemos que vino de Lucifer. Sin embargo, hermanos míos, también hemos aprendido y debemos poner mucha atención que todo el origen del pecado para la humanidad, y no quiero entrar en muchos detalles porque de alguna manera hemos estado estudiando esto, pero voy a tener que mencionar a ustedes un asunto pues muy importante, que muy pocas veces, estoy seguro, hemos oído con tanta facilidad. Por ejemplo, hablamos del origen del pecado. Para muchos de nosotros, pues podríamos pensar que el origen del pecado tuvo su origen en el huerto del Edén. Sin embargo, el pecado es mucho más viejo de lo que ustedes pueden imaginarse. Por ejemplo, el origen del pecado comenzó, fíjense bien, en el cielo. En el cielo. Se van a sorprender y hasta se van ahora sí, como dice uno, a quedar asombrado por lo que estoy diciendo. Pero es una verdad muy grande. El pecado tuvo su origen en el cielo. Pero tengo que hacerles, si quiero llegar a este punto, quiero hacerles mención de algo que necesito hacerlo, ya que estoy tocando este punto. Miren, cuando Dios hizo la creación, formó a un ángel llamado en este caso Leviatán. Su mismo nombre, Leviatán, es indicativo del tipo de cargo que él tenía, dígase, en el cielo, en el lugar celestial con Dios. Este nombre de Leviatán procede de la palabra Leví. Todavía ni existían las 12 tribus de Israel, oigan bien eso, ni por dónde aparecían las 12 tribus de Israel. Y sin embargo, estoy hablando de un tiempo cuando Dios, en su creación espiritual, invisible, pero tan tangible como lo material, Dios creó a un ángel llamado Leviatán. No es el cocodrilo que muchas gentes dicen que significa y que Leviatán es un cocodrilo. Dios hizo un ser angelical, un príncipe de alabanza, de adoración a Dios. Por eso de ahí su nombre Leví, porque él era sacerdote. En otras palabras, Leví fue el primer sacerdote en la historia, y no puedo decir en la historia de la humanidad ni en la historia de la creación, porque de alguna manera abarca un periodo que necesitaría entrar con más detalles a explicarles esto. Espero que lo que yo pueda compartir con ustedes sea suficiente para que puedan apreciar este punto de vista, que es bíblico, obviamente. Entonces, Dios creó a este ángel llamado Leviatán. Lo hizo con el propósito de que fuese un sacerdote, un principal del sacerdocio.
Más tarde él tendría la oportunidad de dirigir las más perfectas alabanzas a Dios. Esto, hermanos míos, espero tener la capacidad de dejarlo tan claro como sea posible, aunque sea una microsemillita de verdad. Vuelvo a repetir, no existían todavía los mundos, no existían los planetas, no existían los universos, pero ya había este ser llamado Leviatán, que sería él el sacerdote que dirigiría todas las alabanzas. En él comenzó el pecado, en él comenzó el pecado. Ahora déjenme ir en forma consecutiva para ver si puedo dejarlo claro para sus corazones. Una vez que él inició el pecado, Dios hizo otro ángel, Dios creó otro ángel. Cuando ya la tierra, este planeta Tierra ya estaba para entonces creado, formado, ya Dios lo había hecho. Entonces hay un texto bíblico que dice que Dios no hizo la tierra en vano y que no la destruirá, sino que la hizo para ser habitada. Entonces, cuando ya Dios tenía este planeta Tierra ya creado, Él trajo un ángel llamado Padre Maldad para que Él gobernara a los habitantes de esta tierra, de este planeta Tierra. Fue ahí donde hace su aparición nuevamente, por decirlo así, Leviatán. ¿Qué hace Leviatán? Corrompe la vida de este ángel llamado Padre Maldad. No se sorprendan ustedes por la palabra maldad. En otra ocasión podría yo abarcar un poquito más el tema sobre este concepto de maldad. Entonces Leviatán viene y corrompe a este ser y corrompe a toda la creación de habitantes de este planeta Tierra. Esto tiene que ser destruido, así que no estoy entrando en detalles. Después la tierra fue contaminada de pecado por los habitantes de esa creación, que es la primera creación que Dios hizo, y no quiere decir que hayan creaciones más, sino lo que a continuación viene es recreaciones. Déjenme ir adelante y luego podría tener tiempo de responder preguntas cuando ustedes así lo vean conveniente. Después entonces la tierra es restaurada, no nuevamente, es restaurada, es su primera restauración. Una vez que la tierra es restaurada, como ya dije, en su primera restauración, Dios trae otro ángel, un ángel femenino llamado Madre Maldad. Este ángel también es seducido por Leviatán, este ángel femenino, y corrompe a los habitantes, que son habitantes nuevos. No tuvieron que ver nada con una evolución, son habitantes nuevos, a los cuales Dios pone para que obedezcan a Madre Maldad. La tierra se llena de habitantes. Así que vuelven a pecar porque Leviatán corrompe a Madre Maldad como lo hizo con Padre Maldad. La tierra tiene que ser nuevamente enjuiciada y llevada a castigo, y entonces la tierra está nuevamente desolada. Nuevamente Dios trae una segunda restauración, y entonces Dios la restaura, la limpia, etc., y se la da a otro ángel llamado Abadón. Este ángel también es contaminado, seducido, pecado, entra el pecado en él por parte de Leviatán. Así que entonces la tierra nuevamente es puesta en juicio, así que la tierra permanece nuevamente en juicio, y viene la tercera recreación. En esa tercera recreación, entonces Dios ya no la da a ningún ángel, sino que se la da al hombre que somos nosotros, a Adán, hombre y mujer, y de ahí a toda la humanidad. Así que entonces, como puedo decirles, amados míos,
El pecado ya es más viejo que la tierra misma y ha venido, como ya vimos, de la primera, segunda, tercera y cuarta creación, aunque muchos dicen generación, pero la palabra es creación. Por ejemplo, mucha gente ha tomado este concepto de primera, segunda, tercera y cuarta generación para hablar de pecados generacionales. Y dicen que el pecado alcanza hasta la cuarta generación. Y que por eso dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 5, al final del versículo dice: yo Jehová, que visito la maldad de los padres y de los hijos desde la primera hasta la cuarta generación. Pero ese asunto, hermanos, cuando la Biblia dice eso en Génesis, en Éxodo, no se refiere a lo que la gente ha puesto en su mente acerca de la primera, segunda y cuarta generación. Ellos hablan de pecados generacionales. Esto no es así, porque cuando la Biblia habla hasta la cuarta generación, usemos la palabra generación, no habla de la generación genética a la que nosotros tenemos en mente, sino habla de creaciones, desde la primera creación, segunda, tercera y cuarta creación que somos nosotros. Así que el pecado vino y contaminó al hombre, y por eso vuelvo a repetirles, puesto que la rueda del ser humano da vueltas y es motivada por la flecha direccional que es en este caso la voluntad humana, comprender exactamente, mis hermanos, qué aconteció en la rueda y el eje del hombre en cuanto a la voluntad humana cuando éste vivía en el huerto del Edén, es ahí donde está el meollo del asunto. Necesitamos comprender qué sucedió en el huerto del Edén, qué fue lo que pasó ahí. El pecado, como ya les dije, venía ya de antaño. Por ejemplo, todavía creo que ayer en la noche mencionaba un aspecto relacionado a esto. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán masculino, le dijo: guarda el huerto, en otras palabras, protégelo, cércalo, pon cercos alrededor de él. Esto era un indicativo, dígase así, de alarma, cuidado, ponte abusado, estate listo, no duermas, ponte abusado, guarda el huerto. Mi mano quiere decir que la alarma se encendió en ese momento. Una alarma diciéndole a Adán masculino que estuviera a las vivas, porque alguien podía aparecer por ahí. Y miren, ayer, creo que fue ayer en la noche, y les decía ayer, Adán no lo hizo, omitió, no hizo caso a la advertencia de Dios, tuvo en menosprecio la advertencia de Dios, y miren, hasta hoy, en este día, seguimos sufriendo las consecuencias de un descuido que aparentemente era insignificante. ¿Y cuántas generaciones, ahora sí, generaciones en esta época, han venido a perdición? ¿Por qué? Y todo por una persona llamada Adán masculino y femenino, que no tuvieron cuidado de la palabra de Dios. Así que cuando vuelvo a repetirles a ustedes acerca del origen del pecado, ¿verdad? Podemos hablar el pecado en el tiempo de la humanidad, y este es nuestro tiempo. Ahí estamos sumergidos en ese pecado, que ha traído un trastorno bastante deprimente a la humanidad. Yo quiero nada más a recalcar otra vez este punto. Ahora vamos a mover la cámara hacia la triple naturaleza, pero a ver si la ves ahí. Ahí tú. No, hija, mira, ahí donde la tienes, hija, la más volteada. Bueno, ahí tú haz lo que creas conveniente. Tú me dices cuando ya está enfocada. Vamos a enfocar nuevamente el diseño, el diagrama de la triple naturaleza del hombre. Y cuando ya estamos ahí, bien. Ahora, recuerden que yo les estuve enseñando a ustedes cuando dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, donde enseña que es
es contaminada la rueda de la creación. ¿Cuál es la rueda de la creación originalmente? Es el cuerpo, el alma y el espíritu, que están todos hechos en forma de una rueda. Todos están hechos en forma de una rueda. Y esta rueda es la creación de Dios. Por eso dice, la creación de Dios está hecha en forma de rueda. Porque Dios hizo al hombre con cuerpo, alma, espíritu, corazón y voluntad. Vuelvo a repetir, cuerpo, alma, espíritu, corazón y voluntad. Y yo les estuve diciendo todavía, si mal no recuerdo, ayer o antier, les estaba hablando acerca de la importancia de esto, porque toda la rueda de la creación de Dios, yo considero que es muy importante que este asunto de rueda se debería de ser en plural y no en singular, como lo menciona ahí el apóstol Santiago. Diríamos en otras palabras, las ruedas de la creación de Dios. Las ruedas de la creación de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de ellos es una rueda, véanlo. Estoy señalando la rueda del cuerpo. La rueda del cuerpo. Esto es una creación de Dios. Es muy singular esto que estoy diciendo. Y luego viene la rueda del alma. La rueda del alma. Por eso digo que deberían de ser pronunciadas como ruedas. Luego viene la rueda del espíritu, véanlo aquí. Así que son 3 ruedas. Y luego viene el corazón, que es la masa donde penetra la voluntad, como lo están ustedes viendo. La voluntad es la que hace girar toda la rueda, toda la rueda. Así que estas 3 ruedas dependen total y absolutamente de la voluntad humana, o dicho de otra manera, del libre albedrío. Libre albedrío, el cual nos ha hecho pensar que somos totalmente independientes de Dios y que con nuestro libre albedrío nosotros gobernamos todo nuestro ser. En un sentido, eso es muy cierto, pero qué triste que nosotros usemos nuestro libre albedrío de una manera voluntariosa, caprichuda, malvada, torcida, etc. Qué maravilloso sería, por el otro lado, si nuestro libre albedrío, que es la voluntad humana, la pusiéramos al servicio de Dios, para que entonces toda nuestra rueda de nuestro ser girara conforme a la perfecta voluntad de Dios. Amados, esto es muy maravilloso estudiar, y por el otro lado, como ya les dije, toda nuestra perdición o nuestra desorientación espiritual radica en la voluntad humana. Así que, amados, en otra ocasión, cuando Dios nos lo permita, sería bueno que estudiáramos más de cerca lo de la voluntad humana. Ahora, aquí es donde vamos a tratar de investigar qué cosa sucedió en el huerto del Edén. Pero déjenme primeramente decirles otro asunto. Dios, y aunque muchos están en contra de la Trinidad, hermanos, no vamos a discutir eso. Mucha gente con una mentalidad totalmente torcida, malvada, aún así puedo decir diabólica, están en contra de la Trinidad. La Trinidad es una verdad innegable que está descrita, mencionada en la Biblia, en la palabra de Dios. No voy a entrar en el tema, pero simplemente para que usted pueda tener una apreciación mejor de esto, tan solo en el nombre primario de Dios, el nombre primario es Elohim. En ese solo nombre Elohim encontramos que es un nombre uniplural, que habla de uno y más de uno. Además, en ese nombre Elohim se encuentra el significado hebreo, que precisamente quiere decir ellos son poderosos. Ellos son poderosos. Yo no entiendo por qué hay muchos judíos
que están en contra de la Trinidad, cuando que ellos, siendo judíos y conociendo el origen del nombre Elohim, deberían ser mucho más entendidos acerca del significado del nombre Elohim, para hablar de que Dios es un Dios trino, es un Dios uniplural. Con esto ellos desecharían la idea de estar guerreando en contra de la Trinidad. Así que bueno, podemos hablar más de eso, pero ya les dije, no es mi tema ahorita. Y vuelvo a repetirles, Dios es un ser trino que se separa a sí mismo en tres personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. De manera que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo también un ser trino, con cuerpo, alma y espíritu. Es ahí donde el otro día y a hoy estaba mencionando que Dios Padre tiene cuerpo, alma y espíritu. El Hijo, el Verbo, tiene cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo tiene cuerpo, alma y espíritu. Luego entonces, cuando Dios hizo su creación al hombre, lo tuvo que haber hecho, si dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza, entonces también lo hizo con cuerpo, alma y espíritu. Ahora, también el apóstol Pablo proclamó en el libro de Hebreos que el hombre tiene una triple naturaleza. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y ahí encontramos la triunidad del hombre. Así que Hebreos 4:12 dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir, vean eso y pueden subrayarlo, dice el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, es decir, el cuerpo, y discierne los pensamientos, vean ahí, y las intenciones del corazón. Habla de 5 cosas ahí que son las que acabo de mencionarles aquí en este diseño que teníamos enfocado hace unos segundos. Ahora, la palabra de Dios tiene poder para hacer separación entre el alma y el espíritu del hombre, y para penetrar y partir las coyunturas y los tuétanos de su cuerpo. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, tiene poder, discierne, ve y juzga aún los pensamientos de las intenciones del corazón humano. Amados míos, grande es el poder de la palabra de Dios, que parte y divide el espíritu, alma y cuerpo del hombre, a fin de limpiar y vivificarlos y tenerlos en un aspecto por separados, porque la intención de Dios es trabajar en estas 3 cosas del ser humano, es decir, trabajar en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Así que la palabra de Dios es eficaz, está viva y activa en todos los esfuerzos para conquistar la conciencia del hombre y cortarlos, penetrando hasta el corazón, hermanos, a fin de darle la convicción y convencimiento sobre el pecado en el que este hombre o ser humano vive. Aquí en la Biblia hebrea dice: miren, la palabra de Yahweh está viva, está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos, corta aún a través de donde el alma se encuentra con el espíritu y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Amén, aleluya. Entonces pueden ver, hermanos, Dios no está ausente, ni le es ajeno ni desconocido la actividad del cuerpo, del alma y del espíritu. Ahorita que mencionas ese texto ahí en el hebreo, en la Biblia hebrea, como que tiene una acentuación más fuerte
cuando dices la palabra de Dios está viva. En nuestra versión